Hola, soy Arturo García de arturogarcia.com y este es el tercer vídeo de una serie que estoy haciendo sobre el plugin Elementor, un maquetador visual que fue lanzado hace apenas 5 meses y que está causando un gran revuelo por los buenísimos resultados que está consiguiendo, sobre todo teniendo en cuenta que es gratuito y que está plantando cara a otros grandes del mercado que son plugins premium, como puede ser Beaver o como puede ser Thrive Content Builder, Visual Composer y otros que hay en el mercado actual. El caso es que para ponerlos en comparación y ver realmente lo que se puede hacer y lo que no con Elementor, he decidido pues recrear una página de Beaver, que es un plugin que tiene un precio de salida en su versión más económica de $99, y lo que vamos a hacer es reproducirla con Elementor para que veas que un plugin gratuito como Elementor recién lanzado y que todavía tiene muchísimo margen de mejora es capaz de hacer lo mismo o por lo menos conseguir el mismo resultado. Entonces vamos a coger una de las plantillas que tiene Beaver. En este caso tenemos opción de landing page y páginas con más contenido. Yo voy a coger una landing y vamos a coger esta primera que aparece aquí. Entonces, como ves, tenemos un titular, un botón en la cabecera, una sección de ancho completo con una imagen de fondo, 3 iconos en una sección también en ancho completo y luego, pues bueno, otras secciones con una animación aquí abajo de números y demás y los logotipos de, bueno, pues de los clientes que haya tenido esta empresa. Y por último, otra llamada a la acción. Entonces esto sería una landing que se puede hacer con Beaver y nosotros la vamos a reproducir con Elementor. La única diferencia que voy a aplicar es que en nuestra landing voy a poner este botón, en vez de en rojo, lo voy a poner en amarillo para que, bueno, pues para que veas la diferencia cuando vamos pasando de una página a la otra y veas exactamente cómo van quedando y hasta qué punto se puede conseguir exactamente lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a Elementor, a nuestra plantilla de Elementor, y vemos que en la landing que tienen de Beaver, pues evidentemente, como suele ser tradicional en las landing page, no hay menú, no hay sidebar, no hay footer, no hay título de la página, o sea, todos los elementos que están fuera del contenido se han eliminado. Entonces nosotros aquí tenemos lo que es el título de la web, tenemos lo que es el menú y demás. Entonces lo que vamos a intentar ahora es con GeneratePress dejar todo lo más limpio posible para poder recrear la landing como si no hubiese nada más que nuestro contenido de Elementor. Para eso nos venimos a la página sobre la que vamos a trabajar y ya te digo que estos ajustes los voy a hacer sobre GeneratePress, que tiene una compatibilidad excelente con Elementor y que nos permite en su versión premium con los add-ons pues eliminar una serie de elementos de la web. En este caso vamos a eliminar todo, vamos a eliminar la cabecera, la navegación primaria, el encabezado de las imágenes, contenido del título y el footer. Si a esto le sumamos que le hemos marcado que queremos el contenido en barras laterales, pues lo que va a ocurrir es que la página va a estar completamente en blanco. No vamos a tener absolutamente ninguna distracción. Como ves al refrescar, ya no tenemos nada, no tenemos el menú, no tenemos nada y tenemos nuestro lienzo 100% virgen para poder trabajar sobre él. Entonces vamos a ver cómo está hecho esto. Lo primero, me verás utilizar en el vídeo muchas veces el inspector de elementos para ir viendo qué tamaños tienen cada uno de los elementos que vayamos viendo, de las secciones y demás, para ir viendo los espaciados y todo eso. Entonces vemos que aquí tiene una sección de cabecera de prácticamente 800 píxeles de alto, así que lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra página de Elementor y añadir una sección a la cual le vamos a dar exactamente esa altura. Le vamos a decir que no queremos un contenido encajonado, sino que lo queremos de ancho completo y le vamos a decir que queremos un alto con una altura mínima de 800 píxeles. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir una imagen de fondo para irle dando un poco la apariencia general a la cabecera. Entonces seleccionamos, yo ya las tengo aquí subidas, la imagen que corresponde y con estos ajustes de centro derecha y en tamaño a abarcar, la imagen queda cuadrada, ¿vale? Si te fijas, vamos a ver la previsualización, la imagen nos quedaría prácticamente perfecta.
Entonces, ¿qué vamos a añadir a continuación? Pues este título de aquí, que vamos a ver cómo lo tienen hecho. Es de color blanco, tiene un tamaño de fuente de 30 píxeles y una separación de 10. Creo que la tipografía, por lo que veo, es Montserrat. Sí, efectivamente es Montserrat, con un tamaño con un grosor, vamos, de 700. Entonces nos vendremos al apartado de encabezado, pegamos el texto que hemos traído del otro lado, le vamos a poner que esto es un H2, que es el título más pequeñito, el otro lo pondremos como H1, lo centramos, le damos los estilos que tiene también en el otro lado, a nivel de color y por supuesto los tamaños y personalización de la tipografía, que le vamos a dar aquí 30 píxeles, Montserrat, un espaciado de 10 píxeles entre las letras y el peso 700. Vale, vamos bien. Siguiente paso, este título de aquí, el H1. Este H1 tiene un tamaño, vamos a ver, tiene un tamaño de 72 píxeles. Utiliza también Montserrat y no tiene espaciado entre las letras. Así que nos venimos aquí y añadimos otro encabezado de texto por debajo del que añadimos previamente. Pegamos el texto, volvemos a centrar, en este caso le damos que es un H1 y volvemos a darle los estilos que corresponden. Voy a corregir esto porque puse un gris antes, no era blanco puro. Tamaño 72 píxeles. Familia Montserrat. Peso lo vamos a dejar en predeterminado, sin espaciado entre líneas. Y lo que notamos es que hay menos espacio entre su título superior y el H1 principal. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle un poquito de espaciado al H1. Eso lo hacemos desde la pestaña avanzada, en la sección de margen. El margen superior, si se lo damos en positivo, lo que nos va a hacer es separar. Nos va a aplicar un espacio por encima del H1 y por tanto nos va a separar del elemento que tenemos encima. Pero si se lo damos negativo, en vez de en positivo, se lo damos en negativo, lo que vamos a conseguir es que nos acerquemos cada vez más, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí estaríamos bastante cerca. Y lo que nos queda añadir ahora, para completar la cabecera, es un botón que en su caso, como te comenté antes, va en rojo. Nosotros lo vamos a hacer en naranja o en amarillo para, bueno, pues para no tener un problema que no sepas cuando pasemos de una pantalla a la otra realmente pues dónde estamos y que no te líes. Pero por lo demás le vamos a dar la misma apariencia con una tipografía que en este caso están utilizando PT Sans. Y un tamaño de 18 píxeles. Entonces nos vendríamos aquí, botón, lo centramos, no tenemos icono, nos vamos a los estilos, el color de texto va a ser blanco, el color de fondo vamos a aplicar
vamos a meterlo más o menos a ojo. Ahí, por ejemplo. Y hemos dicho que la tipografía tiene un tamaño de 18 píxeles, que la familia es PT Sans. Aquí. Y por lo que veo tiene más espaciado que nosotros, entonces vamos a ver. Vale, tiene un alto de línea de 20 píxeles y un padding de 18 y 36. Entonces le vamos a dar aquí una altura de línea en píxeles para que nos quede igual de 20, hemos dicho. Y le vamos a dar un espaciado de 18 por arriba y 36 píxeles a los dos laterales. Con eso el espacio más o menos es el mismo, o debería ser exactamente el mismo, mejor dicho. Y lo que vamos a hacer es que ellos están utilizando un botón con el borde totalmente recto, entonces nosotros vamos a poner aquí que el radio del borde sea 0. ¿Vale? Y con eso vemos que el botón está igual, lo único hay más espaciado entre el título y el botón. Volvemos a hacer la misma operación que hicimos antes, nos vamos al título y en avanzado, antes teníamos un margen negativo por encima, ahora le vamos a dar por debajo un poquito de margen en positivo, por ejemplo de 40 píxeles, para ver cómo vamos. Hace falta un poquito más. Ahí estaría más o menos. Y con esto, pues como ves, tendríamos lista lo que es la cabecera. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, al siguiente apartado, que como vemos son 3 columnas con un icono, título y texto. Esto lo podemos hacer perfectamente con... Un momentito, voy a añadir la sección y vamos a decirle que tenga 3 columnas. Y esto lo podemos añadir con la caja de icono, ¿vale? Que nos va a venir muy bien para eso. Y aquí tenemos lo primero, un maletín. Vamos a decirle que queremos que esté rodeada por un círculo, como está aquí. En vez del icono de estrella, vamos a probar con briefcase, ¿vale? Como ves, los iconos incluso son los mismos porque Beaver también está tirando de Font Awesome, con lo cual el icono nos va a quedar igual. Vamos a ver ahora los textos que nos están dando. Y la tipografía, aquí vemos que es Montserrat nuevamente, con un tamaño de 20 píxeles. Y la familia Montserrat. El siguiente texto lo tienen hecho con una tipografía que es PT Sans. Y con un tamaño de 18 píxeles y una línea de 1,45 puntos de altura. Entonces aquí nos vendríamos, intentaríamos hacer lo mismo metiéndole un tamaño de 18 píxeles a la tipografía y la altura de línea que sería de 1,45. Vamos a dejar en 1,5.
Y ahora nos quedaría ajustar lo que son los altos y los colores. El color de fondo que le vamos a poner al icono es el mismo, lógicamente, que tenemos en el otro lado. El color primario es este. Y en el contenido, lo mismo, el color del título va a ser este. Nos vamos al apartado de la descripción, color de la descripción, y le asignamos el mismo. Las alturas, aquí necesitamos más espacio, así que nos vamos a venir al espaciado, a las opciones de espaciado que nos da las propias opciones de Elementor, y le vamos a dar aquí unos 40 píxeles. Y luego a continuación, entre el título y el texto hay un poquito menos en el suyo, con lo cual lo que vamos a hacer es irnos al contenido y la altura de la línea la vamos a dejar tal cual. Es aquí en el espaciado para el título en el que vamos a ajustarlo un poquito a la baja. Yo creo que ahí estaría aproximadamente. Y evidentemente nos quedaría el espaciado superior entre el icono y la sección de arriba y el espaciado inferior entre el texto y la sección de abajo. Entonces eso se lo vamos a aplicar a toda la sección. Nos vamos a la parte de avanzado y le vamos a dar un margen. En principio vamos a probar con 80 píxeles, que puede ser un poquito más. 90, y por abajo le vamos a poner 100. Y más o menos estaría. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar esta columna entera y la volvemos a duplicar. Perdón, lo que estoy duplicando no es la columna, ¿vale? Lo que estoy duplicando es en sí la caja de icono. Entonces no es la columna lo que duplicamos, sino el interior de la columna. Y ahora, pues aquí lo que tendríamos que hacer sería cambiar el icono que hemos elegido. En vez del maletín, lo que tenemos son cubos. Eso es. Y lo que tenemos en este otro es Signal. El tamaño del icono, quizá el suyo sea un poquito más grande. Eso lo podemos modificar a través de los estilos. ¿Vale? Como puedes ver, no hay problema en ajustarlo al tamaño que sea, pero para no andar entreteniéndonos demasiado, bueno, así yo creo que es suficiente para que veas cómo se puede replicar esa sección. Siguiente sección, tenemos un color de fondo y tenemos a un lado texto con botón y imagen al otro. Así que nos vamos a la parte de Elementor y añadimos una sección, lo primero, que tenga dos columnas. Y a la sección le vamos a asignar el color de fondo que tenemos en la otra parte, que es este, y le vamos a dar una altura de 600 píxeles, una altura mínima de 600 píxeles, que es lo que tiene el ejemplo que estamos tomando como referencia. Ahora tendríamos que añadir aquí un título, que en este caso vuelve a ser Montserrat, con 30 píxeles. Es un H2 de 30 píxeles.
Así que nos venimos al bloque de encabezados, lo añadimos, pegamos el texto, cambiamos la tipografía, H2 a la izquierda, personalizamos a 30 píxeles, la familia Montserrat y color blanco. Lo siguiente es este párrafo de texto. Para eso utilizamos el editor de texto, lo pegamos debajo y también le vamos a asignar color blanco y vamos a coger los valores que tiene asignados, que son un tamaño de fuente de 20 píxeles y una altura de línea de 32. Píxeles, altura de línea en píxeles de 32, la tipografía vuelve a ser PT Sans, igual que antes. Y en este caso lo que podemos observar es que su columna es más ancha que la nuestra, es más estrecha, perdón, que la nuestra. Es decir, no ocupa el 50%, no está dividida la página al 50% exactamente, sino que este párrafo, como ves, es más estrecho. Eso no es ningún problema con Elementor porque las columnas las podemos arrastrar y redimensionar a nuestro antojo. Podríamos añadir nuevas columnas si quisiéramos, pero también podemos jugar con ellas dándoles más ancho o menos según nos interese. En este caso yo creo que la proporción puede ser aproximadamente esta. Y lo que haríamos al otro lado pues es añadir una imagen. Es la imagen del mapa, que es esta. Y en esta ocasión ellos no la tienen al 100% del tamaño, tienen una pequeña reducción para que quede un poquito más pequeña. Y otra vez podemos hacerlo sin problemas con Elementor, porque tenemos la opción, aunque aquí le pongamos de tamaño completo, podríamos ponerle también tamaño personalizado y darle un tamaño preciso, el que nosotros quisiéramos, o también podemos en los estilos reducir el tamaño por porcentaje, con lo cual yo creo que aproximadamente por ahí en un 86 o un 87% estaría correcto. Y ahora lo que nos quedaría sería añadir el botón a la parte inferior, que parece igual que el que tenemos en la parte superior, con lo cual no lo voy a hacer, sino que lo voy a duplicar. Duplico este botón que ya teníamos hecho y me lo llevo justo debajo de nuestros servicios. Le hacemos algún pequeño ajuste de alineación, que es lo único que tenemos que vigilar. Y si acaso la altura, que parece que sí que tiene un poquito más de alto, más de separación, le ponemos un margen en la parte superior para que se separe un poquito. Y ahora, pues como puedes ver, ya tendríamos lista otra sección. La siguiente sección tiene la imagen cambiada a la izquierda, pero por lo demás es bastante similar. Entonces lo que vamos a hacer es duplicar la sección entera para aprovechar lo que ya tenemos hecho. Y ahora vamos a ir haciendo ajustes sobre lo que ya tenemos. Para empezar, vamos a cambiar el color de fondo al gris que tenemos en el otro lado. Vamos a cambiar el color de las tipografías, de los textos.
En esta sección no tenemos botón debajo, así que me lo voy a cargar. Y como el orden es inverso, voy a llevarme la imagen a este lado y me voy a llevar los textos al otro. Ahora tenemos que redimensionar, lógicamente, el tamaño de las columnas. Voy a sustituir también esta imagen por la que corresponde, por la del mapa. Voy a cambiar el texto para tener exactamente las mismas referencias y saber si el ancho es aproximadamente el mismo. Y yo creo que ahí podría estar bastante cerca. Hay una pequeña separación, hay una mayor separación entre la imagen y la columna, pero por lo demás, en un momento hemos conseguido duplicar esta sección. Que en este caso, bueno, es bastante sencillo de replicar. Tenemos simplemente un título, 3 contadores numéricos y unos subtítulos con texto alineado al centro. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero es añadirle una sección de ancho completo, un encabezado para poner su título. Le vamos a dar, bueno, lo vamos a centrar, vamos a alinear al centro, le vamos a dar el color que le corresponde y la tipografía vuelve a ser Montserrat, en este caso a 38 píxeles de tamaño. Y ahora lo que vamos a añadir son 3 columnas. Vamos a añadir una tercera, donde a su vez tenemos los contadores numéricos. Aquí está. Vale. La tipografía que han utilizado para dichos contadores, supongo que volverá a ser PT Sans, me imagino, sí. El peso le vamos a poner un peso más ligero para que encaje mejor. El tamaño lo vamos a reducir un poquito con respecto al que trae por defecto. Ahí aproximadamente. Y el color de texto, que ellos están utilizando su color de acento, el rojo, pues nosotros vamos a poner el amarillo. En el título no queremos poner nada, así que lo eliminamos. Y a continuación tenemos que añadir estos subtítulos, que tienen un tamaño de 24 píxeles y que son H3. Así que añadimos nuevo encabezado como H3 a 24 píxeles. Cogemos su texto. Alineamos al centro y utilizamos Montserrat. Por último, cambiamos el color y ahora añadimos un párrafo debajo que tendrá seguramente los mismos tamaños que puede tener
este de aquí. Así que lo voy a reordenar, así. Sustituyo el texto, alineamos al centro, a ver, tiene un tamaño más pequeño de tipografía, en este caso, que son 18 píxeles. Así que reducimos aquí a 18 píxeles y lo tendríamos listo. Ahora lo que podríamos hacer es duplicar la columna entera y eliminar las que nos sobran. Y para acabar tendríamos que gestionar los espaciados. En esta sección volveríamos a darle aproximadamente 90 píxeles de separación, que es lo que tenía en los apartados anteriores. Y este sería más o menos el resultado, al margen de que, bueno, tenemos ciertos espaciados que deberíamos de gestionar. En los números, por ejemplo, tendríamos que darle un poquito de margen por arriba y sobre todo por abajo para que respirase un poquito más. Y como ves, pues estaríamos bastante cerca de tenerla prácticamente igual. Tiene un poquito más de espaciado por encima en la sección, pero aparte de eso estaría casi calcada. Ya nos queda poco, lo único vamos a añadir esta sección que es muy sencillita y muy rápida. Lo que vamos a hacer es agregar una nueva sección que ya tenga espaciado y un título. En este caso vamos a duplicar esta, porque creo que va a ser más rápido que si la volvemos a crear desde cero. Y nos sobran estas columnas, así que las eliminamos. Y el color de fondo de la sección tiene que ser gris clarito. Así que cogemos el gris claro y vamos a añadir por debajo la imagen con los logotipos que colaboran con los chicos de Viber. Nos venimos aquí, cogemos la imagen, la ponemos por debajo del título y cargamos los logotipos. Ahora vamos a darle un espaciado a la sección interior para que se separe el título y la imagen de la parte superior e inferior respectivamente. Y vamos a separar un poco también el título de la imagen. Como ves, ahí estaría perfecto. ¿Vale? Y lo único que nos queda ya es añadir esta llamada a la acción, que seguramente tendrá, no tiene los mismos tamaños que la cabecera, pero vamos a duplicar la parte superior, la cabecera superior, lo que es esta sección, porque es muy similar. Entonces la duplicamos y nos la vamos a llevar abajo del todo. Ahí.
Y lo primero que vamos a hacer pues va a ser eliminar este espacio que hay aquí, que está causado porque esta sección que tenemos pues le habíamos dado un espacio inferior. Entonces lo vamos a eliminar para que la sección de abajo se pegue a la anterior. Y lo que tenemos que hacer ahora es, en esta sección que estamos trabajando, la nueva sección que tenemos que rematar, pues es quitar la imagen de fondo. Lo que sí le vamos a añadir, lógicamente, es el color de fondo. Tenemos que cambiar el alto, porque aquí el alto del que estamos hablando son 430 píxeles. Y lo único que nos quedaría sería ajustar estos textos a 20 píxeles de tamaño. Y este otro a 46 píxeles de tamaño y 6 píxeles de espaciado entre las letras. 46 píxeles de tamaño, 6 píxeles de espacio entre las letras. Copiamos el texto. Y la separación en la parte entre los dos textos es la misma, ¿vale? Está quizá un poquito más en su caso. Y luego el botón por abajo también estaría ya listo. De tal manera que podríamos dar por acabada la demo tal y como está ahora mismo. Y ese sería el resultado. Vamos a verlo a pantalla completa, sin la molestia o sin el trastorno de tener la barra lateral en medio. Y este es el encabezado de la página que hemos hecho nosotros. Este es el encabezado original, con lo cual puedes ver que está absolutamente clavado. Luego tendríamos los tres iconos. Que también son prácticamente iguales, salvo por un pequeño desajuste en los tamaños que podríamos afinar sin mayor problema. El siguiente apartado de nuestros servicios. Ahí lo tienes. Nuevamente está un poquito desplazado hacia un lateral, pero sería cuestión de darle un padding aquí a la izquierda o incluso de cambiar el ancho de la columna. Pero lo que es el contenido en sí, pues es evidente que está prácticamente igual. Y luego, pues bueno, el resto de apartados eran sencillos de duplicar. El de los contadores también ha quedado prácticamente exacto. Y luego lo que teníamos abajo pues era muy sencillito también con lo que habíamos hecho ya previamente. Así que bueno, como ves, no hemos tardado tanto y hemos dejado claro pues que con Elementor, que es un plugin gratuito y que ha salido al mercado, o bueno, que se ha incorporado al mundo de WordPress hace relativamente poco tiempo, 5 meses es muy poco tiempo en comparación del tiempo que llevan los peces gordos en el mercado, pues hemos conseguido replicar la demo sin ningún problema y cualquier cosa que hubiese en esa demo la habríamos podido ajustar al 100% con un mínimo de esfuerzo. Entonces, bueno, yo creo que queda claro el potencial de Elementor. Espero que tú se lo veas también como se lo veo yo y que nada, que hayas aprendido alguna cosa viendo este vídeo y si te animas a utilizar Elementor, no dudes en pasarte por mi blog, dejarme un comentario y contarme qué tal te ha ido. Un saludo y muchas gracias por llegar hasta aquí.